Bueno, muchas gracias, se me oye bien, ¿no? Sí, muchas gracias a la organización por invitarme. Muchas gracias a todos los que estéis aquí a una hora que todo el mundo sabe que es complicada, que es cuando se empieza a pasar el efecto del café de la comida. Vamos a hablar de lo que está hablando todo el mundo. Todo el mundo está hablando de... a ver si consigo pasar... Ah, vale. De lo que está hablando todo el mundo, que es inteligencia artificial. Nosotros, bueno, me llamo Alfredo Reino, trabajo en CrossTech como me han presentado, soy arquitecto de soluciones. Y una de las cosas que estamos haciendo últimamente, y lo que voy a contar es cómo no partimos de cero y estamos haciendo cosas con lo que se llama inteligencia artificial o machine learning desde hace bastante tiempo y estamos haciendo cosas nuevas que seguramente sean interesantes. Pero todo esto me pone en una situación bastante complicada porque siempre me he definido como un negacionista de la inteligencia artificial. Es decir, lo que estamos haciendo es una cosa bastante maravillosa, lo que está haciendo como industria, ¿no? Nosotros es una cosa bastante potente, bastante novedosa. Estamos todos explorando las posibilidades futuras que tiene todo esto, pero siempre he pensado que llamarlo inteligencia es ir un poquito más allá de lo que debería ser y normalmente se hace porque se espera una respuesta emocional de esto y llamarlo inteligencia artificial. O sea, vamos a hablar un poquito de dónde venimos y por qué ahora estamos hablando de esto y no hace 10 años o dentro de 10. Esto es simplemente un ejemplo de las dos tendencias, dos de las tres tendencias que tenemos, digamos que confluyen en este momento, que es, bueno, todo el mundo conoce la ley de Moore y cómo la capacidad de proceso se va aumentando, se va doblando según pasa el tiempo. Hay una tendencia equivalente paralela, que es el coste del almacenamiento en términos genéricos, es decir, el almacenamiento en memoria volátil, en memoria permanente, etcétera, etcétera. Es decir, estamos en una confluencia, digamos, de cosas que podemos aplicar técnicas que existen hace 100 años. Yo creo que las redes neuronales fueron diseñadas, digamos, hipotéticamente o sobre papel en los años 50 del siglo pasado. La regresión polinomial es bastante más antigua. Es decir, hay una serie de cosas que podemos hacer a mano y ahora podemos, gracias a el coste de la memoria, la capacidad de proceso y, sobre todo, la eliminación de barreras de entrada que supone este tipo de actividades, que es la nube. Entonces, nosotros podemos desplegar cosas en minutos, en segundos, en horas, que en otras épocas hubiera sido una barrera de entrada enorme por la inversión necesaria de capital y el tiempo para desarrollar nuestra idea y probar si nuestra idea funciona o no. Ahora mismo vamos a hacerlo en cuestión de minutos y poder probar cosas. Nosotros nacimos hace un poco más de una década. Ahora voy a contar lo que hemos estado haciendo de Machine Learning, inteligencia artificial, si lo queremos llamar así. Pero una cosa importante es que nosotros hemos nacido en la nube, es decir, no usamos infraestructura on-premise o en data centers o cosas de estas para nuestra plataforma. ¿Por qué? Porque nos permite hacer, digamos, desarrollar y desplegar las tecnologías de Big Data que nos permiten estar hablando de inteligencia artificial de forma más o menos sencilla y más o menos escalable y sin las barreras de entrada que supone la infraestructura física. Y luego, además, tenemos el tema del volumen de datos que estamos manejando. Es decir, es la otra tendencia que se junta, que es un poco consecuencia de las anteriores, que es... antes la cantidad de datos que manejábamos era grande, pero no era demasiado. Ahora, desde que tenemos las tecnologías EDR, etcétera, y estamos monitorizando lo que pasa en los puestos de trabajo, en los servidores, y las tecnologías de NDR para la monitorización de las redes, etcétera, estamos hablando nosotros como CrossTech y otras empresas, supongo que serán números parecidos, de
más de 7 trillones anglosajones, todo hay que decirlo, que son nuestros billones de eventos por semana, es decir, más de uno al día. Son eventos, digamos, ricos, son documentos completos que suponen un volumen de datos bastante importante. Lo que hay que tener en cuenta es que la capacidad de ingesta de estos datos, de este trillón o billón, o como queramos llamarlo, de datos al día, no es simplemente la ingesta, no es solo recoger esos datos y ponerlos en un sitio como muchas clases que se hablan de Big Data y tal, que es, bueno, recoge los datos y ya le buscaremos el valor a todo esto. Nosotros tenemos una cosa interna que es, le damos la regla del 1-10-60, que es nosotros tenemos que dar capacidad de detección de incidentes de seguridad en menos de un minuto. Estamos hablando que venimos de la época pre-EDR según diferentes analistas, de 100 días, 90 días en Norteamérica, 100 días en EMEA, 400 no sé cuántos días en Asia-Pacífico, y esto estamos hablando de 2017, con datos de 2016. Nosotros queremos dar, creo que la media hora es de 16 días de tiempo medio de detección, que sigue siendo una barbaridad. Nosotros, nuestro objetivo, y lo estamos consiguiendo, es bajar ese tiempo de detección a un minuto. Queremos bajar el tiempo de análisis, de investigación a 10 minutos a través de herramientas de visualización, de aplicar contexto, de darle al analista o la analista los datos que necesita para hacer una determinación a las 3 de la mañana de llamo a mi jefe o no llamo a mi jefe, lo escalo a nivel 2 o no, en menos de 10 minutos. Y hacer la respuesta a incidentes en menos de 60 minutos. Es decir, que esos 7 trillones no es solo hacer la ingesta y aparcarlos a un sitio, es hacer algo con ellos para dar capacidades de detección en menos de un minuto. Claro, ¿cuál es el problema? Que tenemos esos 7 trillones de eventos al día, que es telemetría, es todo lo que está pasando en tu organización, se le puede encontrar muchos usos y muchas formas de dar valor. Entonces, nosotros empezamos a usar la inteligencia amenaza, el machine learning para hacer el análisis de malware inicialmente. Es decir, y no solo el análisis de malware, sino también para la clasificación de amenazas, de inteligencia de amenazas. Es decir, el hacer algoritmos de clustering y algoritmos de clasificación que permitan definir esta actividad pertenece a este clúster que vamos a llamar grupo 1, que es un adversario, y empezamos a modelar diferentes adversarios y poder clasificar binarios, ficheros, entre malicioso o no malicioso, o sospechoso, o lo que sea. Es decir, llevamos años utilizando este tipo de... Tenía yo una slide aquí, las tengo desordenadas, perdón. Nosotros empezamos casi desde hace una década, o más de una década, a utilizar diferentes técnicas para la clasificación de binarios, para la clasificación de actividad y ayudar la atribución a diferentes adversarios en la inteligencia de amenazas, al definir el riesgo en gestión de vulnerabilidades, poder decir si tengo 20.000 vulnerabilidades en mi organización, que no es un número que me estoy inventando, es un número más o menos habitual, y decir ¿cuál es la primera o cuál es el orden por el que tengo que atacarlas? Es decir, si aplico este parche, ¿cuál es el impacto mayor en reducción de riesgo para mi organización, para el contexto de mi organización, para las aplicaciones o servidores o lo que sea que estoy usando realmente? Es decir, son cosas que se pueden... Casi todo lo que se puede hacer con Machine Learning, normalmente candidatos son procesos que un humano sería capaz de discernir. El cerebro humano sigue siendo la mejor herramienta que tenemos. El problema es que el cerebro humano no escala, o no escala de forma ética a los niveles que nos gustaría que escalase. Entonces, todos estos procesos son candidatos a aplicar técnicas
que permitan el análisis de datos de forma, como hemos visto antes, datos muy grandes a velocidades de vértigo y con barreras de entrada bastante reducidas gracias a la nube. Ahora, claro, nosotros hemos... todo el mundo está hablando de la AI generativa o la IA generativa, como la queremos llamar. Todo el mundo conoce ChatGPT, todo el mundo conoce los generadores de imágenes y de deepfakes que se han hablado aquí a lo largo del día, etc. Nosotros tenemos, y voy a volver a la anterior, nosotros tenemos, lógicamente, como todas las organizaciones, nos interesamos enseguida en, vale, nosotros tenemos una cultura de utilizar este tipo de herramientas, ha salido una nueva tecnología, seguramente ideas que ya teníamos pensadas, podemos acelerarlas o de pronto se hacen factibles gracias a nuevas innovaciones, nuevas tecnologías, nuevos SDKs que están disponibles, etc. Nosotros siempre hemos tenido el problema primero de optimizar lo que son las operaciones de seguridad, es decir, el optimizar y evitar el problema humano que suelen ser los SOCs. Es decir, el SOC es un trabajo bastante ingrato, sobre todo en nivel 1, en el que tienes un tiempo limitado para hacer un análisis y cuando encuentras algo interesante tienes que escalarlo. Es decir, eso suele ser un problema y genera problemas problemas humanos y de gente quemada o que quiere cambiarse de industria o de tipo de trabajo. Tenemos el problema de la cantidad de datos que manejamos, tenemos el problema de la cantidad de muestras de malware que gestionamos, creo que es 1,2 millones al día. Y luego tenemos las presiones que sufren todas las organizaciones, o casi todas las organizaciones, de tener un presupuestos digamos, no lo expansivos que nos gustaría, que te piden hacer más con lo mismo o con menos. Entonces, lo que nosotros tenemos el problema de, vale, tenemos esos datos, tenemos una plataforma de la que estamos orgullosos, pero queremos ayudar a nuestros clientes y a nuestros partners a poder hacer más con menos, a ser más eficientes, etcétera, etcétera, y poder gestionar esta explosión de volumen y la métrica que estemos utilizando de la ciberseguridad. Vale. Entonces, nosotros, bueno, esta es Charlotte, es una actriz, hicimos un anuncio para la Super Bowl americana, la última Super Bowl, es el equivalente en España del primer anuncio del año en Nochebuena, en Nochevieja, en Año Nuevo. Hicimos un anuncio bastante humorístico sobre una chica que hace una determinación si el caballo de Troya, el caballo de madera que está a las puertas de la ciudad de Troya durante la guerra de Troya es malicioso o no. Entonces nosotros decidimos, teníamos en paralelo el proyecto de hacer una AI o una IA generativa utilizando LLMs para gestionar y para poder mover y para poder operacionalizar de forma sencilla todo el volumen de telemetría que estamos recogiendo y hacer la vida fácil para los clientes. Entonces nosotros, utilizando la tecnología de OpenAI, utilizando desarrollos propios, utilizando el típico modelo, esto es un modelo más o menos genérico de lo que es, por ejemplo, un ChatGPT o una cosa similar, lo que hacemos es poder interpretar el lenguaje natural en casi cualquier idioma, poder definir los datos sobre los que el modelo está entrenado. En el caso de ChatGPT, pues está entrenado en Internet, en la Wikipedia, en Twitter y no sé qué cosas. Nosotros tenemos un ChatGPT, entre comillas, que está entrenado con la telemetría de tu organización y conoce tus usuarios, tus aplicaciones, tus servidores, tus activos, tus riesgos, tus vulnerabilidades, lo que utilizan los usuarios, lo que no utilizan, etcétera, etcétera. Es decir, y nosotros podemos tener una interfaz de lenguaje natural para no tener que aprender un lenguaje de query bastante complicado y poder preguntar cosas como, esto es un ejemplo, creo que tengo que dar, vale.
estos son ejemplos de, por ejemplo, Charlotte, cuántos puestos de trabajo tienen versiones vulnerables de Outlook. Creo que era Outlook. Y en cuestión de segundos es capaz de coger nuestro... Esto está hecho en un entorno que debe tener como 10.000 endpoints o algo así. Es bastante rápido, pero no solo nos saca la tabla, sino que nos hace un resumen. Si nosotros estamos trabajando un día y nuestro jefe pasa al lado y dice, oye, hazme un informe de las máquinas que tenemos vulnerables a algo que he leído esta mañana en la prensa, nosotros podemos preguntarle a Charlotte y lo vamos a hacer en cuestión de segundos. Lo podemos copiar, pegar un email y enviarlo y ya está. Es decir, nos da una interfaz a ese volumen de datos que va más allá de los dashboards o los reportes o sea, los informes o las pantallas que nosotros podamos definir, porque nosotros intentamos adelantarnos a las necesidades de los clientes, pero el cliente a lo mejor tiene un problema concreto y dice, quiero saber si tengo esta vulnerabilidad o qué voy a hacer. El siguiente paso va a ser poder hacer la remediación, es decir, poder decir, Charlotte, vale, una vez que tengo esa lista de máquinas, arréglalo. O cámbialo, o aplica el parche, o actualízame, o hazme un plan de remediación que tenga que aprobar primero. Es decir, estamos dando una interfaz bastante rico, una cantidad de datos valiosos y las herramientas para llegar a los puestos de trabajo y a la red y poder hacer cosas. Es decir, estamos pasando a otro nivel, a otra fase en lo que es nuestra ciberseguridad. Este ejemplo es para hacer caza de amenazas o el threat hunting proactivo, de poder decirle, oye, a ver, Charlotte, el grupo APT28, que nosotros llamamos FancyBear, dime si en nuestro entorno, en los últimos 7 días, hay indicadores que digan que están asociados a ese adversario. Y nos puede hacer la tabla de, oye, pues deberías mirar aquí o deberías mirar allá. O estos son los activos que muestran algún tipo de indicador. Y podemos hacerlo en resumen. Es decir, son casos de uso bastante sencillos de cosas que nos preguntamos a nuestros equipos de seguridad casi día a día. Si el equipo de seguridad este tipo de actividades lo tiene más o menos automatizado o incluso se da la interfaz a otras partes de la organización y pueden dedicarse a las cosas más interesantes, que es resolver problemas e investigar incidentes, vamos a tener un equipo de operaciones de seguridad bastante más eficiente y más motivado, que estará haciendo informes de forma continua sobre si somos vulnerables a una cosa que ha salido en el periódico esa misma mañana. Nosotros no nos quedamos ahí, o sea, nosotros estamos continuamente buscando nuevas utilidades y estamos haciendo que estas técnicas y esta Charlotte, este modelo de inteligencia artificial nos sirva para hacer investigaciones. Es decir, poder, a partir de un evento, a partir de un incidente, por decirle, oye, esto no sé lo que es, no sé si tiene una relevancia importante y lo que quiero es que me hagas la investigación. Y hace una investigación previa que un analista puede decir, vale, pues a lo mejor falta esto, o sobra esto, o más o menos está, pero estamos dando herramientas a los analistas, a los cerebros humanos, de poder hacer investigaciones sobre cantidades enormes de datos en cuestión de segundos y poder facilitar la vida de estas personas. Y lógicamente no nos quedamos ahí, o sea, estamos intentando, de momento estamos haciendo informes y haciendo búsquedas en tiempo real sobre los datos. Queremos la siguiente fase, y esto ya está desplegado en muchos de nuestros clientes, que estamos desarrollando acciones de contención para incidentes, por decir, Charlotte, esto es un incidente, quiero que me bloquees estas 3 máquinas y me resetes la contraseña de estos 7 usuarios, y la generación de playbooks de forma automática, de forma que utilizando la inteligencia artificial podemos generar playbooks para, esto es un tipo de incidente nuevo, quiero generar un playbook
para la siguiente vez que nos lo encontremos, y de hecho la siguiente vez que nos lo encontremos quiero que lo apliques y hagas la respuesta de forma automática y llegar al santo grial que llevamos años y años de la contención automática y la respuesta automática o autónoma, depende cómo queramos llamarlo. Es decir, queremos facilitar el conocimiento del entorno, es decir, estamos recogiendo datos y queremos presentarlo de forma más, digamos, más sencilla y que sea más útil para los analistas, y que puedan hacer la detección y la investigación y la respuesta de forma rápida, fácil, rápida, enfocada, informada, y que sea efectiva y eficiente para reducir el riesgo de nuestras organizaciones. Y me gusta terminar con esta slide, que es de Alicia en el País de las Maravillas. Una de las frases que más me gusta del libro es cuando se dice que en este lugar, para mantenerte en el sitio, tienes que por lo menos correr a la misma velocidad que los demás, y que si quieres ir a algún sitio tienes que ir el doble de rápido. Es decir, estamos inmersos en un entorno hostil. Esto de hecho es una analogía que se utiliza bastante en biología. Estamos sumergidos en un entorno hostil, un ecosistema hostil sujeto a evolución. Los malos están utilizando esto, de hecho van por delante de nosotros, lo están utilizando ya para mejorar el phishing, para mejorar el polimorfismo en el malware, lo están utilizando para un montón de cosas, para negociaciones automáticas de ransomware, o para determinar cuál es la cantidad de dinero que se va a pedir a una organización en base a sus resultados económicos y sus pólizas de seguros. Es decir, van de un par de pasos por delante. Nosotros es una carrera que no vamos a ganar, no podemos ganarla, pero que tampoco podemos dejar de correr. Entonces, tenemos que mantenernos a velocidad de crucero, incluso ir más deprisa, para no morir y desaparecer y extinguirnos, como dicen algunos que va a pasar con la inteligencia artificial, que ya digo yo que no es inteligencia. Y con eso quería terminar. Me he pasado un par de minutos, así que lo siento mucho por excederme en el tiempo asignado. Y muchas gracias. Genial, muchísimas gracias. Pues te voy a hacer unas preguntas. Sí, cómo no. Que fíjate, vamos a ver, yo creo que les ha gustado que al principio decías, yo he sido un negacionista, ¿no?, de la IA, y debe haber más de uno. También con razón, ¿no? Porque a veces cuando empiezan estas, no voy a decir moda, pero bueno, sí, me entiendes, ¿no? Sí. Te preguntan, ¿por qué razones puede pasar alguien de negar a abrazar la IA? Bueno, cualquier persona racional cambia su opinión en base a nueva información, y eso es una cosa que debería ser así, aunque a veces no lo sea. Y a veces eres escéptico de una cosa hasta que de pronto un día las cosas, como toda la innovación, pasan despacio y de pronto pasan deprisa. Y en ese momento que pasan deprisa dices, vale, tengo que reevaluar un poco mi visión del mundo y mis creencias, y a lo mejor estaba equivocado, y pasas a abrazar un nuevo concepto. Sí, al final la información es la que nos hace ir cambiando de opinión, ¿no? Y más que cambiaremos, porque fíjate que estamos empezando realmente, sí, ¿no? Aunque la inteligencia artificial no es que sea una tecnología precisamente nueva, pero las implicaciones que tiene ahora sí, ¿verdad? A ver, ¿qué te parece esta? Hablan de cumplimiento y regulación. ¿Cómo abordar ¿Cómo abordar en cumplimiento de la regulación de protección de datos con este tipo de herramientas? ¿Anonimización, por ejemplo? A ver, el cumplimiento, sobre todo cuando hablamos de protección de datos y de privacidad de los usuarios, de los ciudadanos, es otra de las carreras que no vamos a ganar nunca, pero tampoco podemos dejar de correr. Es decir, la tecnología, y sobre todo cuando se está hablando de los modelos lingüísticos grandes, de la inteligencia artificial, tienen un riesgo enorme para infringir los derechos y las libertades y la privacidad de los ciudadanos. ¿Por qué? Porque podemos hacer inferencias de forma mucho más potente y de forma mucho más rápida sobre cómo es una persona a partir de datos que no necesariamente son protegidos.
es un problema serio, es un problema que nos vamos a enfrentar los próximos años. Hay, digamos, dos escuelas. Una es ya veremos lo que pasa y ya nos encontraremos, ya cruzaremos ese puente cuando lleguemos, y la otra es tenemos que limitar el desarrollo de la tecnología hasta que estemos preparados. Seguramente ninguno de los dos caminos sea el adecuado, pero la regulación y la protección de privacidad va a ser el caballo de batalla de los próximos años, seguramente. Desde luego, habrá que encontrar ese término medio, ¿no? Exactamente. Y ya si nos metemos en el ámbito ético, mejor ni abrimos ese melón de momento. De momento. Venga, una última pregunta rápida, que ha generado mucho interés este tema. Para casos supervisados se requiere catalogar la data, los datos, con la ayuda de un analista, un experto, Sí. pero es un proceso muy lento debido a este volumen ingente, ¿no? ¿Usáis técnicas automatizadas para catalogar los datos y acelerar ese proceso? Usamos todo. O sea, usamos todo, cualquier tipo de metodología de machine learning, cualquier tipo de algoritmo supervisado, no supervisado, de refuerzo, de modelos lingüísticos. O sea, prácticamente estamos utilizando todos los métodos. Hay técnicas automatizadas. Cuando hemos hablado de los 1 billón de elementos al día de telemetría, y esto es con la base de clientes instalados que tenemos ahora, que sigue creciendo, lógicamente no se puede analizar, o sea, no se puede clasificar de forma humana, de forma manual, y hay sistemas automatizados, porque si no, no seríamos capaces de hacerlo. Es decir, utilizamos la aproximación mejor para cada uno de los problemas que intentamos resolver. Iremos viendo paso a paso. Así que muchísimas gracias de verdad por haber estado con nosotros y por responder a las preguntas que tenían mucha curiosidad los asistentes. Así que gracias de verdad, gracias, Alfredo, por haber estado con nosotros y esta estupenda intervención, fantástico. Pues nada, y